Bueno, primero que todo, agradezco al comité organizador y los felicito también por este congreso, la logística, pues, todo lo que hemos visto los compañeros que venimos de Bogotá y de otras partes del país pues a este congreso y a la Universidad de Cartagena. Felicito también a mis compañeros de esta mesa, unas ponencias muy interesantes, pues trataré, digamos, que sus temáticas se vean reflejadas un poco en estas reflexiones que hay en esta ponencia también. Bueno, esta reflexión, como bien lo indica, no busca dar una conclusión general, no busca plantear un problema, sino todo lo contrario, busca generar inquietudes, busca quitar un poco, como lo decía Elkin, los prejuicios, ver un poco desde otra perspectiva las cuestiones militares en el país, y digamos que son fruto de las reflexiones de muchos trabajos durante la carrera y de mi trabajo de grado que se titulaba Las transformaciones de la guerra durante el siglo XVIII y XIX y su influencia en la campaña libertadora de 1819. Entonces, hay varias cosas importantes que me gustaría mostrar. El prefacio de mi ponencia es, digamos, la primera estrofa de un poema de Margaret Atwood que se titulaba La soledad del historiador militar. Y más o menos, en pocas palabras, dice que hay ciertos prejuicios muy marcados sobre esta corriente historiográfica. Confiésalo, es mi profesión la que te alarma. Por eso es que poca gente me invita a cenar. Pero solo el Señor sabe de que yo no soy tan misterioso como dicen. Y es que generalmente se cree, después del paradigma de la Escuela de los Anales, se cree que la historia militar es una apología a la guerra, y el que se dedica a la historia militar, por lo tanto, es una apologeta de la guerra, es un sádico, es un violento, le gustan las armas y vive con un arsenal en la casa. Ahora bien, eso no es tan cierto, y viendo también eso desde el paradigma de la Escuela de los Anales, Mark Bloch consideraba que la historia es el cambio de las sociedades en el tiempo, ¿cierto? Pero no hay un catalizador más fuerte de ese cambio que una batalla. La Nueva Granada no fue la misma, digamos, la Nueva Granada no cambió inmediatamente el 8 de agosto de 1819. Pero a partir del 7 de agosto de 1819 en Bogotá, la historia de la Nueva Granada empezó a cambiar. Ahí hay una catalización, ahí hay un cambio fuerte, y eso fue producido por un hecho de armas. Ahora, quiero que tengan en cuenta lo siguiente: no hay peor tragedia humana que la guerra, no hay ninguna guerra buena. Como lo hablaba el año pasado en el evento que hacen nuestros compañeros de la sede de Medellín, en esa oportunidad hicieron una pregunta de que cuál era una buena guerra y cuál era una mala guerra. No hay ninguna buena guerra, todas las guerras son malas y todas son causas de la tragedia de la existencia humana. Lo que pasa con la guerra es algo bastante paradójico, y es que potencia todas las cualidades de la naturaleza humana, sean buenas o todas las características de la naturaleza humana. En la guerra se ven los máximos actos de valor, de generosidad, de respeto, de fraternidad, de tolerancia, pero a su vez se ven los mayores actos de sevicia, de traición, de horror. Y eso, pues, digamos que es de lo que se ocupa la historia militar. Ahora, pensemos también en lo siguiente: la historiografía occidental nace con la guerra. La guerra es la fábrica de la historia, diría Marx. Y otro artista y otro autor muy importante como Kant va a pensar más o menos igual. ¿Y eso basado en qué? Basado en la historiografía clásica grecolatina. Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, los 9 libros de la historia de Heródoto, hay 5 que son de la guerra. Dion Casio, Diodoro Sículo, Polibio, los Anales de Tácito, todos son
porque consideraban que el hecho histórico más importante en la antigüedad era la guerra. Ahora bien, para bien o para mal, nosotros somos directos herederos y descendientes de esa tradición historiográfica occidental, con otra cantidad de herencias que tenemos de esa sociedad grecolatina, la democracia, por ejemplo. Y eso es uno de los problemas fuertes en esta ponencia, y que tiene que hablar un poco, como lo elucidaba Esteban en su ponencia, en la forma en que Colombia pelea las guerras. Como hablaba del título de mi ponencia, de mi trabajo de grado, habla del modo de guerra. El modo de guerra es un concepto elaborado por Hector Davis Hanson, un historiador de la Universidad de California en Los Ángeles, y él considera que Occidente tiene un modo específico de hacer la guerra, y que ese modo específico de hacer la guerra de Occidente se ha impuesto en todas las demás experiencias no occidentales, bien sea con los indios, Sioux, del séptimo de caballería en Little Bighorn, pues en la expansión hacia el Pacífico de Estados Unidos, bien sea con las guerras zulúes de los casacas rojas contra Shaka Zulu en la década del 70 del siglo XIX en África, bien sea contra los Sikhs en India, bien sea contra los samuráis, bien sea contra las tropas árabes o del Imperio Otomano. Ahora, miren, es cómo o por qué ese modo occidental de hacer la guerra se ha impuesto en todo el planeta. Ustedes miran las tropas tradicionales o la guardia presidencial de, no sé, Jordania, y no tienen como uniforme una túnica mameluca, sino que tienen una chaqueta M65 del ejército americano, y sí tienen pues sus turbantes y otros decorados, pero en el fondo usan armamento occidental, uniformes occidentales, formaciones occidentales. Entonces David Hanson va a decir que ese modo occidental de hacer la guerra se genera en la antigua Grecia y se gana en Salamina, pues en la batalla naval de la Primera Guerra Médica. Ahora, hay 5 aspectos principales en ese modo occidental de hacer la guerra: la consecución de recursos, la disciplina, la capacidad de libertad de pensamiento civil para con la guerra, o sea, que los científicos, los religiosos puedan pensar la guerra también por su lado y no solamente los que se dedican a esta como su oficio, y también la creación de un marco de respeto hacia el estamento militar, que se respeten a las autoridades militares pues de parte de los otros estamentos de la sociedad, y el militarismo cívico, que es la participación civil en la toma de decisiones militares, como por ejemplo que la asamblea de la polis griega decida si el comportamiento de sus almirantes en la flota de la guerra del Peloponeso hubiera sido o no el correcto, o que el presidente Roosevelt declare la guerra después de Pearl Harbor, o que Enrique Olaya Herrera decida atacar a los peruanos y firmar el Ejército Nacional para conseguir las armas y los aviones y los barcos para combatir en la frontera amazónica. Entonces, ahora hablando ya del modo occidental de hacer la guerra, vamos a hablar del modo colombiano de hacer la guerra, porque la reflexión es cómo hacer historia militar en un país en conflicto. Y pues esa historia militar, esa historia de la guerra, es el elefante blanco de la historiografía nacional. Le he preguntado pues a ciertos compañeros de varias partes en este evento y en anteriores en cómo se imaginan que sea la historia de la guerra o la historia militar del conflicto actual. ¿Cómo se imaginan que sea la historia sobre el reclutamiento de las guerrillas, la historia táctica de las mismas batallas? ¿Cómo hablar de las guerrillas en cuanto a formaciones militares distintas de las guerrillas de los 50 y después de la guerrilla en los 60 y después de la guerrilla en los 80, la confrontación con las fuerzas del Estado y todo ese tipo de cosas? Y pues digamos que el rotundo silencio ha sido una de las respuestas más generalizadas.
porque pues es algo muy latente y ahí metía otro problema historiográfico que es la historia del tiempo presente. Ahora bien, vamos hacia el pasado y ahí vienen las preguntas: ¿para qué esa historia militar? ¿Para qué sería bueno hacer una historia militar sobre eso? ¿Para qué sería bueno hacer historia militar en un país que vive en guerra? Y muchas respuestas que uno se encuentra también es que le estoy echando sal a la herida, ¿cierto? O que los que nos dedicamos por estos temas le echan sal a la herida. O sea, estamos llenos de violencia, de guerra, de armas, de muertes todos los días en los noticieros, y además los historiadores quieren estudiar eso. ¿Por qué? Pero no consideramos que en el resto de esa tradición occidental recordar sus guerras es algo tremendamente importante. Y la historia militar sufre, digamos, pues es una comparación, digamos, un poco burda, lo que le pasa al marxismo, se vulgariza. Y entonces están los historiadores militares que no se dedican solamente a enumerar ciertos hechos de armas y batallas importantes, y están los que vulgarizan ese conocimiento histórico. Los especiales que dan pues en los canales como History Channel y demás, o ciertos libros que se dedican a nombrar pues las grandes batallas de la humanidad, lo cual es una herramienta que me parece bastante correcta, y hago, digamos, ese esfuerzo, porque es acercar el conocimiento histórico fuera de este claustro, fuera de las aulas, fuera de lo académico. Y eso es muy importante, pero ahora el problema es lo que se hace con ese conocimiento que se recibe. ¿Cómo se imparte ese conocimiento que se recibe? ¿Por qué ciertas cosas y ciertas no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el Estado, viendo la unidad nacional que se generó y todo el cambio político, incluso económico, que generó la guerra o el conflicto amazónico del 32, el año pasado que se cumplían 80 años del conflicto amazónico, no hubo una sola proclamación o ningún acto pues estatal que recordara ese hecho? Porque, como diría Pérez Reverte, el escritor español, él dice en uno de sus libros, digamos que por tradición colonial española también nos toca a nosotros, que los españoles se avergüenzan de sus victorias mientras que los ingleses se enorgullecen de sus derrotas. Para los ingleses, Dunkerque, la retirada del ejército inglés de Francia hacia Dunkerque en las Islas Británicas, cuando la Blitzkrieg de Hitler pues arrasa con Francia, para ellos es considerada una victoria. Pero para los españoles, el sitio de Cartagena por Perron no es la gran cosa, y se avergüenzan un poco de ello, porque quien comandaba la tropa de Cartagena era un medio hombre, porque el virrey murió en ese asalto, porque después el mismo Morillo, un español, va a sitiar las murallas de Cartagena. Entonces ese va a ser, digamos, un problema serio, porque eso pasa ya en Colombia. David Bushnell en un ensayo decía que la guerra civil americana, la guerra de secesión, era en proporción comparable con todas las guerras civiles del siglo XIX en Colombia. Y eso son palabras mayores. Ahora, ¿cómo se apropia el estadounidense de su pasado de la guerra civil? Lo que el viento se llevó, regreso a Cold Mountain, la bandera de los confederados, el general Grant, el general Lee, Gettysburg. Ahora, nuestro Gettysburg, que sería Palo Negro en la guerra de los 1000 días, ¿qué pasó en Palo Negro? ¿Qué hay en Palo Negro ahora? En la línea de combate de Palo Negro, que fue una batalla de 20 días en la guerra de los 1000 días, la batalla más grande que había en este país, ¿qué hay? Está la pista de aterrizaje del aeropuerto de Bucaramanga, encima. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo nos apropiamos del pasado de nuestras guerras? ¿Cómo es el modo de guerra colombiana? Entonces ya Esteban lo comentaba, y es que nosotros somos muy buenos para pelear entre nosotros. Y todas las guerras civiles, el 85, el 76, la de los Supremos, la de los 1000 días, el conflicto actual, somos tremendos para pelear entre nosotros, pero hacia afuera, nada.
solo una guerra civil. Ahora, ¿cómo era el método de guerra peruano? Perú ha tenido guerras con Bolivia, con Chile, con Ecuador en el 96 del siglo pasado y con nosotros, o sea, con casi todos sus vecinos. ¿Ves? Y ahora, ¿cómo es ese modo de guerra? ¿De dónde surge ese modo de guerra? Y ese modo de guerra, yo considero, y lo considero en mi trabajo de grado, surge de las transformaciones del siglo XVIII y XIX y su aplicación en la campaña libertadora, que va a ser, pues digamos, la campaña militar más importante y que nos va a dar la independencia definitiva, ¿cierto? Nosotros duramos 300 años por la colonización española, bueno, casi 300 años, y en esos 300 años, pues la guerra se limitaba a las fortificaciones de la costa, específicamente donde estamos hoy, en Cartagena, y el resto del país estuvo en paz. Pero después de la campaña libertadora empieza el desorden y los problemas, y desde el 1819 no se ha considerado o no hemos logrado pacificar el territorio hasta hoy, septiembre del 2013. Entonces eso es algo que hay que tener presente en cuanto a esa elaboración de la historia militar. Entonces aquí vemos ciertas definiciones de la historia militar que también pues tienen su problema epistemológico y teórico como la misma historia. Y es que pues como sabemos la historia pues es ciencia, es disciplina, para otros es solo un hobby, es ciencia humana o es ciencia social, en fin, lo mismo pasa con la historia militar porque su materia prima de conocimiento, que es la guerra, todavía no está definido si es arte o es ciencia. Entonces está el arte de la guerra por un lado y por el otro está la ciencia militar. Y ahí vienen otros problemas de concepción. Entonces esa definición de historia militar no solo incluye pues la enumeración de hechos de armas, de cómo es este ejército, de cuántos caballos de fuerza tenía el motor de los Panzer o de los Tiger, o cuántas balas disparaba un rifle Remington de la guerra de los 1000 días, sino que además confluya, apoyada con otras disciplinas, en otras cuestiones. La psicología del soldado, que estudia John Keegan, por ejemplo. Las representaciones en el arte de las batallas, que es algo que es una tendencia muy marcada en Latinoamérica, sobre todo en las guerras civiles del 19, porque esas guerras civiles van a representar a la nación y esos hechos de armas, bien sea las batallas en el Pacífico o la batalla de Puebla en 1862 en México o las batallas de la guerra de la Triple Alianza, van a marcar en el arte, y ese arte va a educar, digamos, a la población para la construcción de la nación. John Keegan va a decir, por ejemplo, rompiendo con el paradigma de Clausewitz o el dogma que él dice de que la guerra es la continuación de la política por otros medios. John Keegan va a decir que la guerra es la continuación de la cultura por otros medios, y esa cultura se ve en el modo de guerra. O sea, la cultura peruana se ve reflejada en su ejército y hace sus guerras hacia afuera. La cultura colombiana se ve reflejada pues en sus hechos de armas, en sus confrontaciones, y es hacia adentro, porque cuando dos ejércitos se encuentran, llevan a sus espaldas, lo quieran o no, visual o no visualmente, intrínseca o no intrínsecamente, su cultura. Los españoles peleaban de una manera, la marina inglesa peleaba de otra manera. Y eso, digamos, que va a ser, digamos que busca generar cuestionamientos, sobre todo en nosotros, retos, como es el subtítulo de este congreso. ¿Por qué un reto? Porque meterse con los hechos de armas que definen un poco sí o sí el devenir de los mismos acontecimientos, se tiene que convertir en un reto, porque es entrar a jugar a favor o en contra de cierto discurso político. Y recordando a Bosman, ahí recae la valentía del historiador, la valentía de no conformarse ni venderse a un discurso político, y por lo tanto tratar de encontrar, digamos, una realidad o de apropiarse de la realidad histórica de la forma más fuerte que pueda. Ahora, las perspectivas de la historia
y la historiografía militar en Colombia, pues digamos que ya las hemos enunciado. Esa es una foto que salió en la revista Cromos y vemos pues al presidente Olaya Herrera guiando las tropas hacia la frontera. De esto pues hay mucha publicidad. Hay una muy conocida también que salió en Cromos y es Colombia en la pose del Pío Sam diciendo lo necesito para que se vincule a las tropas. Ahora bien, en ese cambio, en los modos de guerra y sobre todo pues digamos en la parte inicial de este modo de guerra nacional, pues que va a ser la guerra, los combates de la independencia, hay un cambio muy importante y es el cambio de guerra de antiguo régimen a la guerra nacional, en donde hay un soldado ciudadano. Las guerras del antiguo régimen las peleaban los presos, los que estaban condenados a galeras, los mal entretenidos, los vagos, en fin. Y si ustedes miran las formaciones del siglo XVIII con esos soldados, ¿cómo eran las condiciones? Las mismas formaciones, cohesionadas, muy pegadas, en líneas muy pequeñas, guerras muy protocolarias, ¿no? Dispara tú primero, no, pero por favor, dispara tú primero. No. Pero de todas maneras, eso dentro de la oficialidad, porque no había acceso a la oficialidad por ser pues algo exclusivo de la nobleza del antiguo régimen. Pero con la llegada de la Revolución Francesa, las guerras de revolución, después las guerras napoleónicas y el coletazo de las guerras napoleónicas que van a ser las guerras de independencia aquí en América, lo habíamos visto pues por la crisis de soberanía que se da, generada por la invasión a España en 1808 por parte de la Gran Armée, muestran que ese cambio hacia el soldado ciudadano que ya tiene una conciencia. Federico II de Prusia, el máximo líder militar del siglo XVIII, decía: mis soldados no tienen por qué pensar, solo con que obedezcan órdenes están haciendo su labor. Pero el soldado ciudadano va a empezar a pensar, y va a empezar a pensar mucho. Si no hubiera pasado ese cambio, Napoleón no hubiera ni siquiera llegado a ser emperador de Francia y a ser uno de los militares más recordados, estudiados y digamos talentosos de la historia universal. Y lo mismo todos los demás. ¿Quiénes pelearon en la guerra de independencia? ¿Quiénes conformaban la Legión Británica? El coronel James Rooke, comandante del batallón Albión en la batalla del Pantano de Vargas, donde muere, peleó en Waterloo en uno de los regimientos de caballería de Wellington. Estuvo en la batalla más definitiva quizá del siglo XIX, que es el 18 de junio de 1815 en Waterloo, y está la hoja de servicio de ese día. Y él vino a pelear con sus armas, con sus tácticas, porque ya no es una táctica cerrada, controlada por la oficialidad, sino que ya el oficial puede ser cualquiera. ¿Y cómo se gana la oficialidad? Con valentía. Entonces el arrojo, el incremento de la violencia en ese arrojo se ve reflejado pues en las guerras nacionales. Otra pregunta sería: ¿por qué se recuerda la batalla de Boyacá? Sí, el concepto de batalla definitiva. Waterloo va a ser la batalla definitiva, claramente, pero no es la batalla más grande de las guerras napoleónicas. La batalla más grande de las guerras napoleónicas va a ser Leipzig en 1813, la batalla de las naciones, que cumple, digamos, 200 años este año, y solo fue superada por el desembarco en Normandía el 6 de junio del 44. Ni siquiera las batallas de la Primera Guerra Mundial fueron tan sangrientas como Leipzig, pero es una batalla olvidada. Y aquí la batalla fuerte, la que definió la guerra, que fue el Pantano de Vargas el 25 de julio, está por debajo, y la que sobresale es el 7 de agosto. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo con los sitios de Cartagena también? La historiografía universal, la historiografía militar, que pues busca universalizar el conflicto armado en el mundo, digamos. Eso es una foto, un cuadro de Ulpiano Checa sobre Waterloo. Muestra las grandes batallas de la humanidad, 1001 batallas que hay que conocer antes de morir, la Cambridge Military History, campos de batalla, las grandes batallas decisivas de la humanidad, y están todas, claramente: Salamina, Poitiers, Crecy, Estambul, Lepanto, en fin, Adrianópolis, pero no sale Cartagena 1741 en ningún libro de esos, ni siquiera nombrado.
Las guerras latinoamericanas. La única batalla que está, por ejemplo, en grandes batallas de Richard Holmes es Carabobo, ni siquiera Ayacucho, ni siquiera Boyacá, ni siquiera Junín. ¿Por qué? Por muchas cosas. Primero, son historiadores ingleses y todavía pues tienen su quisquillosidad con Cartagena. Pero eso sí, vayan al Museo Naval y miren qué dicen las vitrinas de el sitio de Cartagena. La batalla más grande que se libró en las Américas. La batalla naval más grande que se libró en las Américas. Aquí se humillaron, ante estas murallas se humillaron las fuerzas de la Marina inglesa. Pero eso no sale en los libros, que se supone que en aras de universalidad unen todas las batallas de la humanidad, y nosotros sabemos como historiadores que esa flota de Vernon solo fue superada por el desembarco de Normandía también. Nunca antes habían cruzado tantos barcos y tanta gente el mar, se habían embarcado. Solo va a ser superada pues una invasión, ¿no? Una flota invasora solo va a ser superada hasta el 6 de junio de 1944, 200 años después. Entonces, todas estas cuestiones, todas esas inquietudes, todas esas caras de sorpresa que veo, espero generen las inquietudes suficientes como para replantear estas cuestiones de historia e historiografía militar, sobre todo en un país en conflicto como Colombia. Gracias.